ocasión estaremos estudiando la segunda bestia que Dios le reveló a Daniel, y vemos también el sueño de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor que él tuvo en sueños. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y su gloria muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, que es lo que estudiamos la semana anterior. Y ahora vamos a ver su pecho y sus brazos de plata. El pecho y los brazos de plata también corresponde a lo que vio el profeta Daniel. Ahí en su libro, en Daniel 7, nos describe: él estaba mirando en su visión de noche y los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Y por qué tuvo esta visión en su cabeza, en el lecho? Bueno, porque Dios le estaba revelando también lo que le había revelado al rey Nabucodonosor. Y esto es, a Nabucodonosor Dios le reveló su punto de vista, cómo ve el hombre a las naciones. Y a Daniel le revela cómo ve Dios, el punto de vista de Dios acerca de las naciones. Yo les decía una y otra vez, no es de espantarnos, sino conocer el tiempo que estamos viviendo, las naciones que han pasado, porque cuando aparezca la cuarta bestia es ahí donde va a aparecer Jesucristo y va a ser un reino, lo que todos sueñan, un reino mundial de paz y seguridad. Entonces nos estaban hablando aquí cuando dice Daniel, la primera, en Daniel 7:4, la primer bestia era como león, y eso correspondió a la cabeza de oro, tenía las de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, en la que vamos a analizar, es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Usted debe tomar en cuenta esto que yo le hice en voz alta: levántate, devora mucha carne, porque lo vamos a comparar un poquito más adelante con Isaías. Pero esta es la segunda bestia, y esta bestia corresponde al pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor, de la visión de Nabucodonosor. Es el oso con 3 costillas en el hocico, ¿verdad? Que es un imperio, el imperio medo-persa, ¿verdad? Como nos lo dice ahí en Daniel, lo que les leí en Daniel 7:5. El imperio medo-persia, más o menos aproximadamente, floreció del año 537 al año 330 antes de Cristo. Note usted cómo nos vamos acercando hasta el momento en el cual Jesucristo viene a partir la historia. Ahí vemos los medos y los persas, como dice en Daniel capítulo 2, verso 39. Le dice: después de ti, hablándole a Nabucodonosor, dice: después de ti, Nabucodonosor, se levantará otro reino inferior al tuyo. Este es el imperio Medo-Persia. El tipo de gobierno que ellos tenían era la oligarquía, según la historiadora Erlinda Ogazón. Quiere decir un gobierno de pocos. Ahí gobernó Darío el Medo y Ciro el Persa. Vamos a analizar esta tercer bestia, este imperio. Y este imperio, como ya lo vimos, es el imperio Medo-Persia. La plata simboliza a Medo-Persia, o sea, el pecho y los brazos de plata, es otro imperio. En el sueño él veía terrible esa imagen, pero fíjese que eran países. ¿Y por qué lo veía terrible? Bueno, por todas las atrocidades que estaban haciendo. Aunque Nabucodonosor veía la cabeza de oro, veía pechos de plata, algo que puede ser bonito, pero el aspecto, dice, era terrible.
¿Por qué? Porque realmente en el corazón del hombre, decía Jesucristo, salen cosas tremendas. No contamina, Jesucristo dijo, lo que entra al cuerpo humano, sino lo que sale por la boca, lo que sale, todo lo que sale. Ahora, ¿cómo era la ubicación de Medo-Persia? Bueno, la historiadora dice que en el norte estaba el mar Caspio, los montes Zagros, los desiertos de Bactriana. Hacia el sur estaba el Golfo Pérsico y el mar de Oján, para que usted vaya ubicando en dónde se encontraban esta nación o este reino. Y actualmente, pues usted puede ver las naciones que existen, porque hay una escritura más adelante en el cual dice que a estas bestias les fue prolongado dominio y les fue prolongado tiempo. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les fue prolongada la vida hasta cierto tiempo. Este cierto tiempo, estas naciones todavía están vigentes, aunque con otro nombre, pero ahí es donde se desarrolló en la meseta del Irán, con 2 millones de kilómetros al este de Mesopotamia. O sea que en el sur estaba el Golfo Pérsico, el mar de Oján, al este estaba el río Indo y al oeste estaba la Mesopotamia o lo que era Babilonia. Ahora, aquí presenta este imperio Medo-Persia, presenta dos zonas muy bien definidas por la historia: Media al noroeste y Persia el resto del país. Note bien lo que le digo: Media el noreste y el resto del país Persia. Ahora, el tipo de gobierno de los reyes medos persas ya estaba muy por debajo del tipo de gobierno de los babilónicos. Ya no se distinguía por la pomposidad del brillo de oro. Así como la plata es inferior al oro, así también este imperio en todos los aspectos era inferior a Babilonia. Ahora, dividió el imperio Medo-Persia en porciones llamadas satrapías, que eran gobernadas por sátrapas nombrados por el gobierno central. Aquí notemos ahí cuando la historia bíblica, el texto bíblico nos habla acerca de Daniel, cuando dice que había 3 sátrapas, pero entre los 3 sátrapas estaba Daniel, pero Daniel estaba gobernando o era el encargado de los otros sátrapas. Exactamente todo esto, Daniel estaba pensando: ¿qué va a pasar con mi pueblo, Señor? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y Dios no solamente le revela ciertos años, sino le revela todo el fin del mundo hasta la aparición o la segunda aparición, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros veamos cómo estos países, estas bestias o esta bestia o lo que representa la estatua, el pecho y los brazos de plata, son algo que está vigente en la actualidad. ¿Qué eran los imperios o el imperio Medo-Persia? Ellos se distinguieron no por la pomposidad del oro, pero se distinguieron como organizadores. La historia dice que ellos eran buenos administradores. Aquí es importante que cada dato que yo le estoy dando no es simplemente por dárselo al azar, sino por el texto bíblico que nos dice: les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea que cuando lleguemos al periodo que estamos viviendo, vamos a ver ciertos aspectos de león y vamos a ver ciertos aspectos del oso, exactamente aspectos que tenían estas naciones cuando ellas estaban floreciendo. El tipo de gobierno que era la oligarquía, el gobierno de pocos, tuvo 3 monarcas. Del año 546 al 529 antes de Cristo, Ciro creó el imperio persa con sus conquistas. Sometió Lidia
Lidia era el Asia Menor y fue el que conquistó a Babilonia. Vino otro gobernante que se llamó Cambises, del año 529 al año 522 antes de Cristo. Él conquistó Egipto atacándolo por mar y por tierra. Note esto, por mar y por tierra. Y luego viene Darío, del año 521 al 485 antes de Cristo. Y Darío fue el monarca más notable. Él internó en Europa hasta el Danubio y al este al río Indo o Indo. Es algo muy importante lo que yo les digo, cómo atacó por mar y tierra, porque este Medo Persia, si vemos las características, podemos comparar estas características de su organización, esas características de su inferioridad del oro, de la plata en relación al oro, y la manera en que atacaba, organizados, buenos administradores, y atacando completamente por mar y por tierra, nos da algo exactamente de cómo es el oso devorador, la segunda bestia que sale del agua, de la mar. Y eso usted lo puede ver, ya lo leímos en Daniel 7, versículo 5. Así como la plata es inferior en precio y en belleza al oro, así lo es el oso en su fuerza ante el león, ante su agilidad ante el león también. El oso, ¿por qué es un oso? Bueno, debido a que la victoria de los medos persias no dependía de astutas estrategias políticas, sino de la extraordinaria fuerza que tenía el imperio medo-persia. Podemos ver el rey Jerjes en el año 485 antes de Cristo. Dice la historiadora que él reunió un ejército de 1,000,000 de soldados y una flota de barcos, 1,200 barcos. Quizá ahorita usted diga, bueno, eso es muy poco, pero imagínese en el año aproximadamente 500, 600 antes de Cristo, reunir 1,000,000 de soldados era un ejército colosal, y una flota de barcos, 1,200 barcos, era algo tremendo, una cantidad enorme. Por eso se cumplía al pie de la letra lo que leímos ahí en la Biblia, y le fue dicho: devora, levántate y devora mucha carne. Dice la historiadora que los medos persas dejaban todo cubierto de cadáveres, muertos en guerra, y además los que morían por las enfermedades y hambres. Representaba toda la fortaleza del oso cuando va sobre su presa. No tanta estrategia ni agilidad, sino aplastante, abrumador. Una característica que nos deja ver que el oso devorador corresponde exactamente al pectoral de la estatua que vio Nabucodonosor. Y nos dice la palabra del Señor: son naciones, son reyes. Una característica, como Dios es tan lindo y tan maravilloso, que desde tiempo atrás el Señor nos iba mostrando características, no nos lo dice por nombre, pero características para que, si usted es estudioso, tome su Biblia, vea la historia, usted pueda entender cómo el Señor aplica lo que, estando aquí en la tierra, decía: el que tiene oídos para oír, oiga. En Apocalipsis también nos vuelve a decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Usted analice lo que le estoy diciendo, y si tiene oídos para oír, oiga. Vea todas estas características y analice. Mucha gente dice: está mal porque, ¿cómo? Si tiene oídos para oír, no oye. En ocasiones nosotros a veces le hemos dicho a nuestros hijos, a nuestros cónyuges o a alguna persona, le hemos dicho: oye, te estoy hablando a gritos, cuando no hemos soltado ninguna palabra. Solamente alzamos los ojos y le decimos algo y queremos que ella nos escuche, simplemente por el mirar de los ojos. Y hay esposas, o hay esposos más bien,
que a veces nada más la esposa cuando ya se quiere ir de un lugar, abre los ojos, voltea a verlo y el esposo oye, entiende que la esposa ya quiere que se vayan de ese lugar. A eso se refiere. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted está escuchando esto, oiga en qué periodo estamos viviendo. Nos vamos acercando ya cerca al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a analizar que dice la palabra del Señor que este oso tenía en la boca 3 costillas entre los dientes. Una característica de lo que hizo este oso devorador. El oso o el imperio medo-persa hizo una triple alianza que con Lidia, Babilonia y Egipto. Y en esta triple alianza el oso los devoró. Medo-Persia, cuando ya sintió o se sintió grande, él devoró y desapareció a Lidia, desapareció al imperio babilónico por completo y desapareció al imperio egipto. Ahí están las 3 costillas. Y no vamos a detenernos a ver qué representa Lidia, qué representa Babilonia, qué representa Egipto, porque ahí en Isaías y en los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, se habla del fin de Babilonia. Aquí es una característica muy importante de este oso devorador. Otra característica más, dice que se levantaba de un costado más que del otro. Ya hemos visto que es el imperio Meda y Persia. Los medos ocupaban una parte muy pequeña del territorio y los persas ocupaban la extensión máxima del territorio. Por eso es que Dios anticipa y de esta característica que tenía un pie más chico que otro, que eran los medos y los persas, características que en su misericordia Dios nos da para que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, podemos ver de esta manera cómo el Señor en su misericordia nos va llevando a través de la interpretación de la visión que tuvo Nabucodonosor y el sueño que tuvo el profeta Daniel. Les vuelvo a decir, si usted y yo comprendemos estas profecías bíblicas de la estatua y las 4 bestias, estamos descubriendo la espina dorsal de todas las profecías. Cristo viene y debes de estar preparado. La próxima semana vamos a ver la 4ª bestia y la 4ª parte, la 3ª bestia, y vamos a ver la 3ª parte de la estatua de Nabucodonosor. La paz de Dios sea contigo.